Buenas tardes a todos, bienvenidos. Es un verdadero placer contar con esta sala, pero antes de nada quiero presentar a don Ramón Celma, que es vicepresidente primero de las Cortes de Aragón, que tiene que decirnos algunas palabras. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos por asistir a estas conferencias. Están bienvenidos a las Cortes de Aragón, a la casa de todos los aragoneses. Querido presidente de la Asociación Judeo-Aragonesa, Miguel Martín. Querido presidente de la Asociación Sefarat Aragón, Timna Freire. Señorías, diputados de las Cortes de Aragón, amigos de la Asociación de la Amistad Judeo-Aragonesa, AJA, y de Sefarat Aragón. Integrantes de la comunidad judía. Hoy nos reunimos para hablar de una amenaza que, pese al tiempo transcurrido, sigue presente y en ocasiones resurge con dolorosa intensidad: el antisemitismo y el antijudaísmo. A lo largo de la historia, estos prejuicios han sembrado el odio, el miedo y la exclusión, y han tenido su punto más trágico en el Holocausto, que como seres humanos y como sociedad siempre nos sobrecoge. Sin embargo, no podemos limitar nuestra memoria únicamente a ese capítulo tan terrible. El antisemitismo y el antijudaísmo no son conceptos del pasado, sino realidades que hoy en día siguen manifestándose de diversas formas, desde ataques verbales y simbólicos hasta acciones violentas que recuerdan momentos oscuros de nuestra historia. A menudo nos preguntamos cómo puede perdurar esta lacra hacia un pueblo que ha dado tanto a la humanidad. La respuesta quizás se encuentra en el puro odio racista, la falta de educación y en la propagación intencionada de ideas equivocadas. Nuestro deber es recordar y combatir esos estigmas, trabajar para que nunca se legitimen ni desde la política ni desde la sociedad civil. Hoy este compromiso cobra aún más relevancia al observar los recientes acontecimientos en Israel, el ataque por parte de Hamás y otros grupos terroristas en un festival de música para jóvenes, o en sus hogares no solo son golpes brutales para quienes buscan la paz en la región, sino que también han reavivado los ecos del antisemitismo en todo el mundo. Vemos con horror cómo personas indefensas han sido víctimas de violencia y el terror. Y lo que es más alarmante, vemos cómo algunos intentan justificar o relativizar estos ataques, confundiendo a las víctimas con sus verdugos. En este contexto debemos alzar nuestra voz con firmeza contra toda forma de antisemitismo y antijudaísmo. No podemos permitir que estos viejos fantasmas vuelvan a tomar fuerza ni en nuestras calles ni en nuestro pensamiento colectivo. El rechazo a cualquier forma de odio hacia el pueblo judío debe ser claro e inequívoco. Vemos además con dolor cómo ese antisemitismo adquiere nuevas formas ante la indiferencia de algunos. Y así, mientras ser antisemita puede ser rechazado, se propaga con total impunidad el ser anti-israelí, porque parece que algunos no pueden tolerar que haya un país judío entre las naciones. Aquí estamos hoy para renovar nuestro compromiso con la convivencia en paz y con el respeto a la diversidad, porque lo que está en juego no es solo la seguridad del pueblo judío, sino los valores fundamentales de libertad y dignidad humana que todos compartimos. Muchas gracias. Quiero agradecer en nombre de las dos asociaciones, Amistad Judeo-Aragonesa y Sefarat Aragón, las palabras refrescantes de don Ramón Celma.
No son habituales, francamente. ¿Por qué decirlo? No son nada habituales. Como no es nada habitual que nos hayan cedido este espacio que consideramos que es más que un símbolo, puede ser una carta de principios. Queremos andar por este camino. No queremos que de nuestra boca vuelva a salir la palabra jamás ni Gaza. Queremos que salga una reflexión profunda sobre las causas que se dan en nuestra sociedad para esta situación de antisemitismo que ha explotado de una forma tan brutal y en que en España apenas la conocemos. Muchas gracias a la institución también, de verdad es un placer y es un gozo y es una alegría que podamos contar con este marco que creo que pocos sitios en España pueden presumir de este privilegio. Muchas gracias. Estáis en vuestra casa. Para mí es un privilegio contar con amigos y para mí son grandes amigos y desde hoy creo que lo van a seguir siendo en mayor medida si cabe. Nos conocemos con don Uriel Macías, nos conocemos desde hace más de 20 años. Más de 20 años. Más de 30. Y más de 30. Y con don Esteban menos, pero la conexión ha sido total. Entonces, simplemente quería hacer un panegírico, una presentación, si encuentro el documento, que esa es otra, donde poder comentar las características de nuestros invitados. Exacto, aquí lo tengo. Muy bien. La conversación la iniciará primero don Uriel Macías Capón. Él es especialista en bibliografía española de judaica, autor de numerosos catálogos y artículos sobre el tema. Ha coordinado cursos, jornadas y exposiciones sobre diversos aspectos del mundo sefardí y de la historia de los judíos de España contemporánea. Es miembro del Consejo de Redacción de Raíces, revista judía desde su fundación. Yo poseo un cierto número de ellas. Es investigador del Centro Isaac Abravanel. Es premio Jaime Bándor 2023. Entre los cargos institucionales cabe destacar el de secretario general y responsable de Cultura de la Comunidad Judía de Madrid durante los años 2001-2008 y el de vocal de la Comisión Permanente de la Federación de Comunidades Judías de España entre 2007 y 2011. Es autor de numerosos títulos. Voy a citar exponencialmente algunos. Biblioteca Española de Judaica, 1987, 91, 93 y 2011. Guía Española de Bibliografía de Judaica, 1992. La cocina judía, leyes y costumbres. La lista sería interminable. ¿Están a vuestra disposición? ¿Dónde? En buenas bibliotecas públicas, me imagino. En bibliotecas públicas. Y si no, hay que animar a la Biblioteca General de Aragón a que los incorpore. Muy bien. Y a continuación... perdón. Y a continuación presento a don Esteban Ibarra, que me honra su amistad desde hace muy poquito tiempo. Muy poquito. ¿Cuántos años? X. Don Esteban Ibarra es fundador y presidente del Movimiento contra la Intolerancia. No es cualquier cosa. Es una iniciativa cívica fundada en el 91 que despliega su actividad en España y es referencia internacional en la lucha contra el racismo y los crímenes de odio. Amigo personal de Violeta Friedman, prisionera de los nazis en Auschwitz, superviviente del Holocausto, y compartió con ella sus últimos años siendo presidente de honor. Es autor también de varios libros como Los crímenes de odio, La España racista, La Europa siniestra y Stop a la violencia. Un análisis de diversos escenarios de la violencia en la sociedad española. Ha recibido la Cruz de la Orden de Isabel la Católica por su defensa de los derechos humanos y junto a la asociación la Cruz de Plata de la Solidaridad Social del Ministerio de Asuntos Sociales y Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid. Es decir, el único que no posee títulos aquí soy yo. Pero me honra estar a su lado. Solamente quiero dar unas pinceladas de cómo va a discurrir esto y a continuación damos paso a don Uriel Macías. Las conferencias van a durar aproximadamente media hora. Nos hemos comido algún minuto. Perdón. Rebajamos. Nos hemos comido algún minuto de la exposición de don Uriel Macías. Cedo la palabra a don Uriel Macías.
Muchas gracias por la presentación y sobre todo, muchas gracias a las entidades organizadoras Sefarad Aragón y Asociación Judeo-Aragonesa y, por supuesto, a las Cortes de Aragón por esta iniciativa y, sobre todo, por habernos invitado a participar y estar aquí hoy con todos ustedes. Mención especial tengo que hacer de Miguel Martín, viejo amigo, ya hemos hablado si son 2 décadas, 3 décadas, pero en realidad da igual, amigos de toda la vida, por haber pensado en mí para hablar sobre este tema siempre complicado y siempre espinoso. Y bueno, acaba de salir, pues sus obligaciones le han obligado a irse ya. Se lo he dicho a él cuando le he saludado ahora. El vicepresidente de las Cortes de Aragón, le dije, difícil decir más en menos palabras, porque ha sido un discurso corto, al punto, clarificador y con muchos de los conceptos que todos vamos a rondar en estos 2 días de conferencias, él los ha expuesto de forma realmente, primero escueta, que eso siempre es un mérito. Y creo que quienes estamos en la mesa, tanto Esteban como yo, no somos siempre precisamente escuetos. Por eso se agradece tanto a alguien que con 2 cuartillas ha hecho una introducción al fenómeno del antisemitismo hoy, que se aplica a gran parte del mundo occidental y a España también. Y ya entrando en lo que es mi intervención, lo que se ha creado me voy a centrar en España. Lo que pasa es que no es un fenómeno, por supuesto, solamente español y quizá en algunos aspectos en España tiene sus diferencias con respecto a otros países occidentales u otros países europeos, ya sea de nuestro entorno o no. Pero sí es un hecho, es que el antisemitismo ha resurgido con fuerza en todo el mundo occidental, donde se creía desaparecido o por lo menos muy atenuado. Siempre ha habido expresiones, agrupaciones, partidos, ONGs, individuos, colectivos que han mostrado antisemitismo en mayor o menor grado. Pero era un tema en parte tabú desde el final de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en Europa. Ahora se han roto todos los tabúes. Ahora se puede expresar cualquier barbaridad, cualquier calumnia, cualquier insidia contra el pueblo judío, contra los judíos y contra el Estado de Israel. Porque esta obsesión anti-israelí, que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo en algunos medios o desde algunas voces de la vida pública, sea política o de otros ámbitos, no tiene nada que ver con la crítica legítima que yo siempre defenderé. Hay la crítica legítima, la crítica que aporta, la crítica que no calumnia, tiene que ser parte de la realidad de todas las sociedades democráticas, incluido cuando nos referimos a Israel o al pueblo judío. Pero estamos completamente fuera de ese cuadro en este momento. Y una de las particularidades que tiene en España el tema del antisemitismo no es tanto el antisemitismo, sino la reacción al antisemitismo. Es decir, España, desde el gobierno hasta muchísimos sectores de la sociedad, en algunos casos nada sospechosos de hostilidad hacia el ámbito judío, niegan que exista antisemitismo en España. Luego podremos evaluar su presencia social o no, de qué entornos viene y de cuáles no, pero sí es un hecho que hay antisemitismo en España y que, y ahora voy a pasar durante un momento de algún modo a la primera persona, es algo que percibimos los judíos de forma creciente en España. Sin lugar a dudas, la presión ambiental contra todo lo que tenga que ver con el ámbito judío, sea las comunidades actuales o sea
la historia judía española medieval, porque da exactamente igual, hay una prevención absoluta. Se están constantemente cancelando actos y eventos relacionados con la cultura judía, que nada tienen que ver ni con Israel, ni con el antisemitismo, ni con absolutamente nada. Es más, se refiere en muchos casos a actividades sobre judíos muertos, es decir, los medievales o los sefardíes del siglo XVIII. Y eso está ocurriendo. Y está ocurriendo pues se ha creado un ambiente en el cual incluso quienes no comparten esos prejuicios o esas prevenciones a tratar los temas relacionados con Israel o el ámbito judío, no pueden, no quieren, no están dispuestos a pagar el precio de hacerlo. Porque el hostigamiento, no solo de ambiente de hostilidad hacia los judíos, sino a todo aquel que, sin ser necesariamente un defensor de la causa de Israel, todo aquel que osa plantear los temas del ámbito judío de una forma diferente a ese griterío imperante es señalado, ya sea en los medios de comunicación, en el ámbito universitario, en la vida social e incluso, si me apuran, también en la vida política, en la vida pública, porque hay partidos o personas en la vida política española que todos sabemos o creemos saber que están muy lejos de estas posiciones de hostilidad y de obsesión anti-israelí, pero no los veremos hablar. Estarán callados. Y de ciertos sectores de la sociedad o con cierta agenda política uno se espera. Lamentablemente a estas alturas uno se espera esa hostilidad, pero de otros ámbitos de la sociedad uno no se los espera. Pero bueno, una de las ideas que iba, una de las particularidades del antisemitismo en España no es tanto del antisemitismo, sino de la reacción de la sociedad española, insisto, es la de negar el fenómeno. Si se niega el fenómeno, no se puede combatir. Si no hay conciencia de que hay un problema con el tema del antisemitismo, de los prejuicios hacia los judíos y hacia Israel, ahora mismo en España, no podremos corregir, no podremos influir, no podemos explicar, porque no hay opción. Si no existe el problema, ¿cómo se habla de un problema que no existe? Si no existe, no hay antisemitismo, no hay antisemitismo. Y es curioso porque el antisemitismo es uno de esos fenómenos curiosos en los que en las últimas décadas cada uno ve muy claro el antisemitismo de su vecino. Uno puede leer en la prensa española, incluso de diferentes orientaciones políticas, señalar el recrudecimiento del antisemitismo en Francia, el fenómeno emergente y brutal de la progresión del antisemitismo en Estados Unidos. Pero esos mismos periodistas, esos mismos opinadores, no ven que ese fenómeno también existe en España, con sus propias características, pero existe. Pero se niegan, no se habla de él. No vamos a encontrar casi personas o medios de comunicación, por ejemplo, o personas destacadas de la sociedad civil que lo señalen. Son casi siempre las mismas. De las otras singularidades del antisemitismo actual es el trasvase de ideas de las distintas formas de antisemitismo. Argumentos tampoco sería la palabra, pero bueno, consignas del antisemitismo que venía de la extrema derecha nazi, neonazi y todo ese entorno, hoy por hoy son discursos, argumentos, eslóganes que utiliza indistintamente la clásica extrema derecha nazi o no nazi y la extrema izquierda. Y viceversa, la extrema derecha, a su habitual argumentario antijudío, antisemita, que tiene connotaciones religiosas, políticas, económicas, han incorporado de forma contundente todo el discurso de la obsesión anti-israelí, del hostigamiento total a Israel.
E insisto, hemos llegado a unos niveles de obsesión y presión anti-israelí en España a los que no se había llegado nunca. Y esa es la causa principal del ambiente ambiente de hostilidad hacia los judíos y hacia Israel que estamos viviendo. Estigmatizar a Israel acusándole de genocidio, limpieza étnica, ataques inhumanos, exterminio, etcétera, 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 lo único que hace es alimentar ese mensaje de odio. Pero también hay que señalar en dirección contraria que en términos porcentuales de la sociedad española en su conjunto, yo pienso o quiero pensar o debo pensar, necesito pensar que es un porcentaje muy minoritario de la sociedad española quienes albergan esa obsesiva prejuicio contra Israel. Pero la omnipresencia del otro discurso y su capacidad de difusión es inmenso. Es decir, la propaganda, en otros casos poner contrapartida. Es decir, esto de algún modo, como ya se ha señalado aquí, esto es una excepción. No es fácil que una tribuna pública hoy en España se convierta pública porque es una entidad pública, bajo el amparo del vicepresidente de nada más y nada menos que del Parlamento de Aragón. Esto es muy excepcional, lamentablemente, cuando debería ser lo normal. Porque luchar contra el antisemitismo, combatir todas las calumnias, mentiras que se están difundiendo sobre Israel en ese ambiente de obsesión anti-israelí, creo que es obligación de todo demócrata, porque si toleramos esos discursos de intolerancia, estamos disolviendo los principios democráticos de toda la sociedad. Cualquier voz que se alce es cancelada. Ese fenómeno espantoso de la cancelación, que a mí no me gusta en ningún ámbito imaginable, cancelar a personajes del pasado o del presente por lo que han dicho o lo que hacen, les podremos rebatir, discutir, lo que uno quiera, pero cancelar no es el camino. Es el fin, de nuevo, de un principio democrático y liberal fundamental. Y eso es lo que está pasando. Es decir, mucha gente que públicamente defiende Israel o denuncia el fenómeno del antisemitismo es cancelada por todos estos agitadores dedicados a incitar al odio. Los alumnos, si vamos al ámbito universitario, incluso escolar, educativo de niveles inferiores, los alumnos judíos empiezan a sentirse incómodos, en muchos casos. Eso por decir los casos leves, porque sabemos y están documentados casos de real agresiones, hostigamiento, y no solo de las turbas de alumnos violentos que uno puede imaginar, que son los de siempre, sino por parte del profesorado. Y cuando llegamos al punto en que un profesor de escuela o un profesor universitario hostiga a un alumno por ser judío o por pensar distinto, sea o no judío, aquí las cosas también se están tambaleando, porque hoy es esto y mañana será otra cosa. Luego vivimos una especie de obscenidad en el lenguaje. Yo soy bastante maniático con las palabras, luego las podré usar bien o mal dependiendo de la circunstancia, pero a mí se ha acuñado algo, pero que incluso en ámbitos cercanos a Israel se habla de manifestaciones o actividades pro-palestinas que están teniendo lugar en España. No son pro-palestinas. Si fueran pro-palestinas, genial. Es decir, no las compartiría, pero muy bien, se puede ser pro muchas cosas. El problema es que en todas ellas lo que predomina es el sentimiento anti-israelí y en muchos casos también antisemita. Llevemos a las cosas por su nombre. Todas esas manifestaciones, o la inmensa mayoría de ellas, no son más que convocatorias anti-israelíes. No están dedicadas a defender la causa palestina ni al pueblo palestino. Están dedicadas a defender a los asesinos de organizaciones terroristas que han matado judíos e israelíes y no judíos
en el brutal ataque del 7 de octubre. No confundamos los términos, no caigamos en la trampa. Esas manifestaciones no son pro-palestinas. Su objetivo no es defender ninguna posición que pueda beneficiar a los palestinos en su conjunto el día de mañana. Su único objetivo es contribuir a deslegitimar al Estado de Israel. Y luego eso, en esta línea de pensamiento único, claro, hace mucho daño cuando el mismo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, afirma, refiriéndose a la posición española en la guerra en Gaza, que hay que estar del lado bueno de la historia. ¡Wow! Es muy fuerte, es muy fuerte. Cuando desde las más, no la más, de las más altas instituciones del Estado se dicen este tipo de cosas. Quiere decir que si es el lado bueno de la historia, es la posición que él y su gobierno defienden, quiere decir que todos los demás estamos en el lado malo de la historia. Es todo un alegato por la libertad de pensamiento, sin duda, una gran defensa de la libertad de pensamiento. Luego hemos vivido cosas que en otros países europeos no se ha llegado a ese extremo de ministros, fundamentalmente ministras, pero también ministros que directamente están incitando un día sí y otro también los prejuicios anti-israelíes con calumnias insostenibles y que la historia espero que ponga en su sitio, a no ser que quienes la escriban estén al dictado de este tipo de corrientes de pensamiento o de ideologías. Y esa presión contra los judíos en España hoy también se plasman cosas concretas, no solo el ambiente, qué incómodo es escuchar estas cosas, han cancelado un seminario sobre los sefardíes de Turquía, estaba previsto que interviniera una compañía de danza contemporánea israelí en el festival de no sé qué y a última hora la han cancelado alegando cualquier cosa, porque en general tampoco van de frente. No digan, no, mira, soy anti-israelí y te discrimino y no vienes. Ni siquiera es eso, cualquier pretexto. Hemos visto marcar casas de judíos, marcar literalmente, como se hacía en la Alemania nazi, marcar estrellas judío, estrellas de 6 puntas, poner judío en hogares de familias judías de diferentes lugares de España. Han salido listados, que también les sonará a la Alemania nazi, de comercios o empresarios o empresas con dueños judíos. Están saliendo listas. El intento de asalto a la sinagoga de Melilla, que eso no haya sido motivo, yo creo como mínimo, de que algún ministro o de ahí para arriba se hubiera presentado allí a mostrar su solidaridad con los judíos de Melilla, una de las comunidades judías dentro de lo que es la historia contemporánea de los judíos españoles con más arraigo. Agresiones físicas y verbales, señalamiento y vejaciones a alumnos judíos en los centros educativos, etc. Como consecuencia, lo que se están dando son algunos procesos de mera autodefensa de los individuos judíos, pues no son decisiones ni colectivas, ni institucionales, ni nada que se le parezca. Es un fenómeno que uno ve en su entorno. Y es la cantidad de jóvenes judíos que deciden marcharse de España, de jóvenes judíos españoles, de jóvenes españoles judíos que deciden marcharse de España porque no están dispuestos a aguantar. Los jóvenes tienen un nivel de aguante muy diferente al que tuvo mi generación respecto a miles de cosas. Y me parece muy bien, muy legítimo. No quieren soportar tonterías ni de sus profesores, ni de sus compañeros, ni de que al entrar en clase le llamen asesino, ni de que al entrar en clase le exijan condenarle el último bombardeo en Gaza. No lo quieren, pues se marchan. Y eso está pasando. En otros casos, en el ámbito universitario, se matriculan o se cambian a universidades privadas porque allí, por lo menos en bastantes de ellas, el ambiente de hostilidad no es tan evidente, o no existe o no es evidente, por lo menos, lo cual también es una cosa tremenda. La sensación de desamparo y soledad, porque al final quienes
desde la vida civil, individuos o colectivos que realmente estén apoyando o estén combatiendo el antisemitismo, se pueden contar con unos poquitos dedos. Aquí hay dos ejemplos clarísimos, ya en la sala hay algún otro, Timna, pero es la excepción. Y ya quiero reiterar que se está cancelando muchísimas cosas de contenido judío. Está esa especie de antisemitismo preventivo, no organizo algo relacionado con Israel o con los judíos porque me va a caer una manta de críticas y descalificaciones por parte del sector anti-israelí de la sociedad española muy movilizado. Y quiero comentar dos casos concretos que he vivido yo. Yo soy español de nacimiento, madrileño, y bueno, en algunas etapas de mi vida pues he sido un judío bastante visible, fundamentalmente por mi actividad cultural. Y yo solo he vivido 3 incidentes antisemitas. Uno no fue en primera persona, fui testigo, ese no lo voy a contar hoy, además de hace años, que también estaba Esteban en la Universidad Complutense, de las cuales eran dueños y señores quienes hoy conforman las bases y los idearios de Podemos y socios. 2 casos. Uno, me invitaron a dar una conferencia sobre el vino en el judaísmo. Tema sionista, terrible. Bueno, me presenta el presentador, el que hacía de anfitrión de la reunión, y enseguida me espetan. De hecho, yo no. No. Él hizo la presentación, pero no tuvo nada que ver. No, se levanta alguien del público antes de que yo era tiempo material de abrir la boca para llamarme genocida, asesino, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente no soy ni una cosa ni otra, pero el mero hecho de hablar sobre el vino, la religión judía, que la información más moderna que aporté tenía unos 800 años. O sea, ni siquiera estaba hablando de la industria vitivinícola en el Golán israelí. O sea, no. O sea, dice, bueno, usted está hablando del vino de un territorio que está disputado, discutido. No, yo estaba hablando de la parte doctrinal, de la relación del mundo judío con el vino, más algunos apuntes sobre el vino en la historia de los judíos españoles. Luego otra singularidad del antisemitismo, de la situación respecto al antisemitismo en España, uno ya lo comentamos, es que se niega el fenómeno. Y el otro, esto pasa en más sitios, pero aquí es absoluto, la lucha contra otras formas de intolerancia o de odio, como la homofobia, el racismo, la xenofobia y todas estas patologías sociales de odio, todo el mundo piensa que es obligación de la sociedad en su conjunto y, por supuesto, de sus instituciones, combatirlo. Respecto al antisemitismo, bueno, pues lo mismo, algunas asociaciones heroicas, algunos individuos heroicos, pero en su conjunto todo el mundo piensa, ese es un problema de los judíos, que lo combatan ellos. Bueno, primero niegan que exista y luego si alguno asume que exista, ese es un problema de los judíos, de lo cual es lamentable en una sociedad democrática y plural. Si las formas de intolerancia respecto a otros grupos se consideran una obligación moral y política de la sociedad en general, con el antisemitismo debería ocurrir exactamente lo mismo y no ocurre. Y insisto en una singularidad de la España que yo creo que ha contribuido enormemente a la difusión del discurso, de esta obsesión anti-israelí, es que ha ocurrido en parte, no solo, por supuesto, tiene unos coros muy potentes de parte de miembros destacados del gobierno español, cosa absolutamente sin precedentes. Pero en otras ocasiones en España también ha habido gobiernos discrepantes
con las acciones políticas o militares de Israel. Bueno, han podido ser críticas más o menos feas, más o menos duras, pero a los niveles que se ha llegado hoy y con la intencionalidad que se hace hoy y directamente, personas que se sientan o se han sentado en el Consejo de Ministros proclamen el fin del Estado de Israel con sus consignas desde el río hasta el mar, eso no se ha visto. Y tampoco se ve en países de nuestro entorno. Con eso no quiero decir que aquí el antisemitismo sea más o menos, pero aquí tiene una serie de singularidades. El de hoy. Y una de las cosas que se echan falta realmente, aunque sobre el papel existe, pero quienes estamos de alguna manera cercanos a estudiar el fenómeno y a combatirlo, no hemos visto prácticamente ningún progreso en el tema de la lucha contra el antisemitismo, a pesar de que el gobierno español, por recomendación o mandato de la Unión Europea, hizo un plan estratégico. Ya el plan cojeaba por muchos lugares, faltaban infinidad de temas. En fin, no es el momento de hacer un comentario de texto a esa estrategia del Gobierno de España o de España en la lucha contra el antisemitismo. Lo que sí estamos viendo, después del 7 de octubre surge una nueva realidad de hostilidad hacia todo lo que tiene que ver Israel y también, por extensión, en muchos casos al ámbito judío, pero no hemos visto realmente, yo no he visto, no me constan acciones por parte de la Administración que le corresponde la coordinación y la ejecución de esa estrategia de lucha contra el antisemitismo. No, yo no he visto, desconozco acciones concretas que se estén tomando ahora ante esta situación o este ambiente de hostilidad general. Y luego, ya voy a terminar con otro tema. No les conté, la segunda anécdota, perdón. ¿Me dejas 3 minutos? Les conté la de cuando me llamaron asesino en una conferencia por hablar del vino, pero viví una mucho más civilina y mucho más repugnante. Porque esto al final era un individuo, no tan siquiera era un grupo, era un individuo que estaba temblando de miedo, porque debe ser que tenía mucha experiencia en la agitación y propaganda, y en el mismo momento que los de seguridad le sacaron de la sala, se quedó calladito y se marchó sin dar más guerra. El otro fue en un evento de la Red de Juderías de España, que supuestamente es una asociación de ayuntamientos que quieren promover el turismo cultural relacionado con el legado material de los judíos españoles de la Edad Media. Bien, hubo un evento bajo la presidencia actual del alcalde de Plasencia, en Plasencia mismo, en el que pusieron especial interés, cosa que no suele hacer la Red de Juderías, en que hubiera presencia de instituciones judías, incluida la Embajada de Israel, la Federación de Comunidades Judías de España y otras. Y el evento estaba organizado porque se había llegado a un acuerdo entre la Red de Juderías de España y la de Portugal para hacer programas conjuntos. Bien, interviene el alcalde de Portugal y bueno, pues habló de lo que se suele hablar cuando se habla de la Red de Juderías, que es promover la cultura judía, atraer el turismo interesado en lo judío y al turismo judío específicamente para que visiten ese legado, esos restos materiales que quedan en diferentes lugares de España que son dignos de ser visitados desde la perspectiva judía. Y bueno, fue un discurso normal, bueno, ni bien ni mal. Llega el señor alcalde y es el típico orador que no empieza y señor tal, y señora tal, y señor tal. Mira, ha llegado el director de la escuela de música, esos petardos de conferenciantes que invierte un 15% de su exposición a mencionar a los que están en la sala, cuando se puede liquidar a amigos, autoridades y tiran, ¿no?
Pero el de Blasencia era un perfil distinto. Es de esos que se empeñó prácticamente en mencionar, había 100 personas en las salas, pues entre los cargos que es habitual mencionar y los que no son habitual mencionar, pues mencionó entre instituciones y personas muchísimas. Pero en esa sala había 4 representantes de diferentes instituciones judías o israelíes, invitadas especialmente y con sumo interés por parte de la red de judías para que estuvieran en este evento. No se mencionó a ninguna. A ninguna. Con todo mi respeto, es decir, para no decir una profesión, se mencionó hasta el gato que estaba presente y sobre todo al busto del emperador Carlos I, que por cierto es de muy mal gusto hacer una apología del rey de España que más judeoconversos mandó a la hoguera. Es de mal gusto. Yo no quiero cancelar a Carlos I de la historia de España, pero por favor, en un acto relacionado con el pasado judío, no me lo refriegue 75 veces. Bien, se ignora la presencia de instituciones judías, se hace una loa desmedida de Carlos I, pero eso seguramente el idiota ni era consciente. Y creo que la palabra judío no apareció, habló más de 25 minutos, la palabra judío no apareció en su discurso. Y la palabra juderías una vez. Le voy a producir sarpullidos. Le afeé su conducta y que me dice, bueno, me habré olvidado. Te habrás olvidado cuando tu secretaria general ejecutiva nos estuvo persiguiendo a diversas personas para que asistieran del ámbito judío israelí. ¿Se te ha olvidado? ¿Solo te has olvidado de nosotros? Bien, eso es ese tipo de antisemitismo pasivo. No dijo nada contra los judíos, no dijo nada contra Israel, pero se les canceló. Los judíos quedaron cancelados de un acto para promover la red de juderías. Siento la autocita o que sean eventos, pero a veces pasar de lo abstracto a lo concreto pues es muy útil. Yo ya he quemado 4 minutos más de los que me correspondían. Muchas gracias por su atención. Siento mucho que haya que organizar seminarios sobre antisemitismo. Ojalá no se tuvieran que organizar, sobre todo del antisemitismo actual. Si tuviéramos que hablar del antisemitismo medieval, antijudaísmo medieval, pues bueno, es un tema de historiadores y sociólogos analizarlo, es el pasado, pero tristemente hoy son necesarios este tipo de convocatorias, este tipo de reuniones para comentar este terrible fenómeno con la fuerza que ha tomado. Muchas gracias a los organizadores de nuevo y, bueno, gracias a ustedes, por supuesto. Aprovecho el guante que ha lanzado Uriel Macías sobre la época medieval porque solamente citaré de entre todos los presentes a una profesora de historia medieval que está entre nosotros, que es muy desconocida, pero es una gran investigadora, Asunción Blasco Martínez. Gracias por estar presente. Ella ha influido notablemente en algunos de nosotros. Aunque no lo sepa, ha influido notablemente en sus escritos, sobre todo el escrito mayor y más importante de ella, que lo conseguí en una librería de Lance y está desaparecido. Gracias por tu trabajo, Asunción. Y por tu presencia. Damos paso ahora a don Esteban Ibarra. Va a tener que hacer los 100 metros lisos, con obstáculos y, a ser posible, sin saltos. Solamente hacer una pequeña precisión. Decía Einstein, ¿sabéis quién era Einstein? Uno de los padres de la bomba atómica. Decía que es más fácil destruir un átomo que destruir un prejuicio. Es más fácil destruir un átomo que destruir un prejuicio. Y eso es parte de lo que estamos hablando ahora. Destruir un prejuicio requiere mucho tiempo, y energía y dedicación. Y estamos en tiempo de muchos prejuicios. Adelante. Muy bien.
Muy bien, buenas tardes a todas y a todos. Encantado, Miguel, Timna, encantados con estar aquí. Efectivamente, es una oportunidad muy grande. Voy a arrancar donde lo ha dejado Uriel, mi amigo Uriel, somos amigos de hace muchos años, compañeros de fatigas. Porque hay una praxeología, no sé si ustedes por la palabra, la praxis y un razonar sobre la praxis, que parece en unos momentos en que los episodios uno tras otro se los lleva al viento, pues es muy importante ver los hechos, ¿no? Siempre, desde hace 35 años que montamos esta asociación, como bien ha contado Miguel, yo conté con la amistad de Violeta Friedman, que influyó mucho en mí. Yo no acabo de llegar. Empecé la lucha contra la dictadura en el año 71. No lo aparento porque no lo aparento. Me cuido mucho, pero tengo mi edad. Y he corrido mucho delante de los grises en aquella época, en la universidad, etcétera. Y no teníamos cultura, esa es la verdad, no teníamos ni cultura de los derechos humanos. No sabíamos qué eran los derechos humanos. En el cole nos enseñaban a cantar el Prieta a las filas y en Montañas Nevadas, y luego, cuando pasamos a la oposición al régimen, pues podíamos hablar del manifiesto comunista de arriba abajo, pero eso de los derechos humanos es una cosa pequeño burguesa. O sea, liberal, pequeño burguesa, reaccionaria, ¿no? Bueno, la verdad es que fuimos descubriendo poco a poco en los 70, según entramos en democracia, los derechos humanos, según nos movilizamos en los 80, pues precisamente por la libertad de comunicación, el derecho a comunicar y demás, y yo fui conociendo, bueno, pues en la facultad, estudiábamos los kibutz, nos gustaba mucho como experiencia socialista autogestionaria, pues uno viene de un compromiso progresista, pero no lo sabíamos. Y yo reconozco y siempre lo digo que mi gran descubrimiento fue Violeta, amiga mía, sobreviviente de Auschwitz, con 14 años en Auschwitz, y bueno, pues hicimos mucha campaña en contra del racismo y el antisemitismo. La persona que coordinó las campañas que veréis por la televisión y demás, pues era yo el que estaba detrás. Y Violeta, pues era una activista en las universidades. De hecho, fue presidenta de honor del Movimiento contra la Intolerancia debido a su activismo. Entonces, digamos que mi evolución, como la de mucha otra gente, fue pues de un rechazo a la dictadura a una asunción progresiva de la importancia que tiene la lucha contra el antisemitismo, cosa que, bueno, pues no ha sido acompañada de una debida reflexión, de un estudio en los centros educativos en ningún ámbito. Bueno, yo creo que hay unas premisas de mi análisis que son, bueno, en primer lugar hay que ver los hechos. Lo que no se nombra, lo que no se reconoce, no existe. Bueno, pues existe, hay hechos donde somos víctimas, hemos sido víctimas. Yo ahora mismo soy víctima, he sido víctima de 2 campañas brutales, como tengo que mencionar a Pilar Rahola, que le tiraron el otro día pintura, que esa pintura se le cae en los ojos, pues la deja ciega, ¿no? Y muchos otros que son sometidos a escraches, que son sometidos a cancelación. Y hemos montado una coordinadora contra el antisemitismo donde nos llegan de muchos compañeros y compañeras situaciones en Baleares, situaciones en Asturias, situaciones en distintos lugares, aquí, de hostilidad. Y lo primero que hay que decir es que todo ese tipo de prácticas son delitos. No es cualquier cosa, son delitos de odio. Como las difamaciones, las amenazas, el envilecimiento, los insultos, las injurias, es discurso de odio. A veces es punible penalmente y otras veces es sancionable administrativamente. Bueno, os puedo decir que yo asesoro en materia de delitos de odio de hace muchos años y que he planteado este tema, y de los registros que hay en el Ministerio del Interior, en las estadísticas sobre delitos de odio, pues se recogen un promedio de 1.700, 1.750 delitos de odio de racismo, homofobia, misoginia, etcétera, ¿no? ¿Cuántos son de antisemitismo? Un promedio de 7, 8.
7, 8 de 1700, pues os hace una idea de el déficit que hay simplemente de constatación de esa realidad. Y lo único que hay que hacerse es asomarse a las redes sociales y comprobar lo que antes ha estado explicando perfectamente Uriel, ¿no? Con lo cual, te encuentras muchas veces con que el interlocutor que tienes enfrente institucional, pues ni siquiera tiene asumido que el problema existe y tiene un lío tan morrocotudo de distorsión, de mal uso del lenguaje. Me decía una víctima hace poco que le negaban el derecho a entrar en un bar en Madrid por hacer lo que tú haces, llevar la estrella de David. Y llamó a la policía y entonces llegó la policía y dije, es que me están impidiendo, eso es un artículo, es un tipo penal del 511 del Código Penal, ¿entiendes? 511 y 512. 511 si es un funcionario público y 512 si es una iniciativa privada. Y mire usted, no me puede prohibir entrar en un bar por llevar yo esta estrella. Llama a la policía y entonces dice, bueno, pues esto es antisemitismo. Entonces el policía se pone a buscar en el móvil qué es antisemitismo, ¿entiendes? Antisemitismo. Entonces, antisemitismo, entonces el del bar que iba de enterado dice, no, antisemitismo, no, soy yo antisionista. Bueno, entonces os dais cuenta del lío, ¿no? Pero el lío, la gente no tiene la culpa. Quien tiene la culpa es quien tiene que educar en todo esto, porque el antisemitismo, determinadas conductas del antisemitismo son delito. Estamos hablando de algo muy serio. Y hay mucha gente dentro de los movimientos sociales, de las organizaciones no gubernamentales con las que yo discuto hasta la saciedad y te dicen, no, yo soy antirracista, pero soy antisionista. Bueno, no, tú niegas el derecho a la existencia de Israel, lo que ha planteado. Sí, desde el río hasta el mar, sí. Antisemitismo, están negando al pueblo judío a tener el derecho a la existencia de Israel. ¿Y cómo eres antirracista siendo antisemita? ¿Se puede ser antirracista siendo antisemita? ¿Se puede ser antirracista siendo antisemita? ¿Se puede ser, y nos lo llevamos a otros colectivos, defensor de la libre orientación sexual siendo un misógino y un machista? Es que hay que buscar una congruencia. Y tú dices, ¿dónde está la congruencia? Pues la congruencia es sencilla. La congruencia está en un enfoque de derechos humanos. Pero lo primero que hay que enseñar son los derechos humanos, los que no nos enseñaban en la época de la dictadura. Hay que enseñarlos hoy. Y hay que empezar contando algo que la gente no sabe. ¿Quién fue el redactor de los derechos humanos? ¿Se sabe? Poquitos. René Cassin, judío, primer presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Cuando le preguntan a René Cassin que los nazis le habían matado a 21 familiares, cuando le preguntan a René Cassin que en qué se inspira, él no dice que se inspira en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que por cierto es muy nacionalista y muy machista, hasta el punto de que mataron a Olimpia de Gouges por haber sacado la Declaración de Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Entonces le preguntan, ¿y tú dónde te inspiras? Claro, esperaban la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, esperaban la Declaración de Derechos del buen pueblo de Virginia, y él va y dice de los 10 mandamientos. Todos descolocados. Ya, pero es que unas leyes judaicas de Moisés, hay unas leyes que afectan a la cultura judeocristiana. Digo, no la religión, digo la cultura judeocristiana, que además están detrás de ese odio sempiterno, porque claro, la gente se pregunta, ¿dónde está la raíz de ese odio sempiterno a lo judío? ¿Por qué? ¿Por qué? La respuesta es fácil. O sea, hay un proceso de insumisión, de rebelión del pueblo judío histórico frente a la esclavización, en aquel caso de Egipto. Y el pueblo judío se convierte en un pueblo incómodo, problemático, porque va mandando un mensaje de liberación que llega hasta hoy. Y esto hay que entenderlo, porque si no se entiende, la persecución esclavista
en Egipto, en Grecia, en Roma, etcétera, etcétera, y llega un momento, puede tener una matriz o una justificación, que no es justificación, sino un intento de mostrar el problema con la religión. Pero no, todo es un problema político. A mi juicio es un problema político, porque incluso en la Ilustración, cuando emerge la cuestión de la tolerancia, que es respetar, aceptar y apreciar la diversidad humana, en este caso la diversidad religiosa, pues sigue habiendo problemas con la realidad judía. ¿Y cuál es la realidad judía? Las personas judías son una parte, pero la cultura judía también, pero los amigos de los judíos, los afines a los judíos también, pero su cultura derivada, democrática, también. Por lo tanto, todo esto tiene una eclosión, además con teorías políticas reaccionarias, totalitarias, en el nazismo, que a todo este discurso le añade el proceso de configuración de la raza, algo acientífico. Has mencionado antes la anécdota de Stein, de lo del prejuicio. Nosotros hicimos una campaña que se llamaba Solo una raza, la raza humana, que lo sacamos de una frase de Stein. Entonces Stein se escapa, se va huyendo de los nazis y cuando va a entrar en el aeropuerto, pues hay una persona que le da el boletín para que lo rellene y le pregunta ¿de qué raza? Porque él lo había dejado en blanco. Y no contesta. Y dice, ponga usted la raza. Entonces pone la raza y dice, la raza humana. Entonces, nosotros sacamos, de esa anécdota sacamos la campaña, Solo una raza, la raza humana. Entonces, hay determinados elementos que son muy importantes introducir en el conocimiento, porque aquí ahora mismo estamos librando una batalla entre el conocimiento y la racionalidad y el sentimentalismo. Entonces, todo lo que nos están lanzando es un bombardeo mediático donde el sentimentalismo, el buenismo, lo que antes mencionabas del wokismo, nos impide razonar. Y esto no puede ser. Así, por ese camino, vamos al desastre. A las identidades, no a la universalidad. Claro, la Declaración Universal, cuando René Cassin escribe todo esto, hay un debate. ¿Por qué no se llama Declaración Internacional de los Derechos Humanos? Internacional es entre Estados. Universal es para todas las personas. Es decir, para toda persona en todo tiempo y en todo lugar. Eso es lo que defiende los autores de la declaración, y especialmente René Cassin. ¿Y qué sucede? Pues que esa declaración no es firmada. ¿Por quién no es firmada? Por el mundo bolchevique, Rusia y sus satélites, por Arabia Saudí y por la Sudáfrica del apartheid. Precisamente le dicen hoy a Israel, en uno de los múltiples bulos que hay, pues que tiene institucionalizado, instaurado el apartheid, cuando el presidente del Tribunal Supremo de Israel es árabe y ha sido capaz, o uno de los altos cargos del Supremo es árabe y ha sido capaz de imputar a un expresidente de gobierno de Israel. Y muchos otros factores que no me voy a ahorrar porque estoy ante una audiencia culta que conoce el tema. Hay 2 millones de árabes en Israel y hay una realidad que no pasa por el apartheid. Pero todo esto no se habla, no se educa en ello. Y la tesis que yo sostengo, porque si antes ha habido mundialización, que lo he explicado muy bien Uriel, si antes ha habido mundialización, el nazismo mundializó, entre otros, en Oriente Medio, en Jerusalén estaba el gran muftí de Jerusalén, que amparó precisamente a la división Hansar. Había un grupo nazi aquí en España, Hansar, que yo lo denuncié, en Galicia, que rememoraba a esos islamonazis que apoyaron a Hitler.
Entonces, el gran muftí de Jerusalén fue a dar todos sus parabienes a esa división y a pedirle a Adolf Hitler que continuara el holocausto en Palestina. Afortunadamente cayó antes, pero el intento de mundialización, y lo vimos en toda Europa y lo vimos en América Latina, el intento de mundialización ha existido y esa mundialización no ha tenido límites y ha podido hacer atentados terroristas como el AMIA en Buenos Aires, Charlie Hebdo, 17 de agosto, Barcelona, Cambrils, cuando el conductor de la furgoneta que mató a 14 personas iba gritando «morir judíos, morir infieles». De esto no se habla. De esto no se habla. ¿Qué tenía en su imaginario? Pues que todos los turistas que había ahí eran judíos o infieles. Fijaros, morir judíos, morir infieles. Lo mismo que dice Hamas, lo mismo que dice Hezbollah, lo mismo que dice Irán. Lo que viene a decir es, acabaremos con los judíos, pero también con los cristianos, también con los infieles, también con quien no se someta. Por lo tanto, que nadie se equivoque, que esto no es una lucha en favor de los judíos por parte de los judíos. Eso es una lucha de la humanidad, donde lógicamente el elemento central de su discurso es lo judío, pero es una lucha contra la humanidad, contra nuestra civilización, contra esa civilización de libertades democráticas que hemos ido construyendo. Por lo tanto, nos incumbe a todos porque es contra todos nosotros. Ese enfoque es el que estamos dando en la Coordinadora contra el Antisemitismo, que yo invito a participar. Pero pensar que en la etapa anterior, porque yo creo que hay un antes y un después del 7 de octubre. En la etapa anterior había mundialización, había diversidad de barbaridades, guerras, terrorismo, etcétera, y había las 3 Ds conocidas: deslegitimación de Israel, doble rasero y demonización. Es decir, desde 1947 se incorpora otro elemento, aparte del antisemitismo racial, religioso y tal, que es lo que se ha venido a llamar antisemitismo político, negando el derecho a la existencia de Israel. Aunque hubiera una resolución de Naciones Unidas que lo aprobara, y aunque hubiera una resolución que no se respeta ahora mismo de zona en el Líbano de no beligerancia, y desde ahí se están lanzando cohetes que llegan a Tel Aviv, como desde Irán, y como desde Yemen, como desde los 7 frentes que tienen abiertos. Pero yo no escucho a nadie, ni en los medios de comunicación, ni públicos, privados, ni en las instituciones, decir, pedir el alto el fuego a Irán, pedir el alto el fuego a Hezbollah, pedir el alto el fuego a Hamas. Es que ninguno queremos la guerra. Ninguno. Yo no creo que en el escenario, digamos, de las comunidades judías o de la gente que está en la lucha contra el antisemitismo, yo no he escuchado un discurso de guerra beligerante. No. Lo que pasa es que hay un problema. No hay que mentir, no hay que deshumanizar, no hay que desinformar. Y además hay que coger y poner encima de la mesa elementos clave, como es usted, de libertad a los rehenes, que todavía los tiene. Entonces, rehenes libres, deponga las armas, y a partir de ahí podremos hablar. Y esto no existe, no cabe. Entonces, hay un discurso bastante falso. ¿Qué es lo que vengo a plantear? Pues que estamos ya en una época de antisemitismo global, que no es lo mismo que antisemitismo mundial o que mundialización que el antisemitismo. El antisemitismo global es mundial, lo hemos visto, es integral. Fijaros que la respuesta al 7 de octubre, cuando estábamos todos alucinando, pero bueno, ¿qué ha pasado? Y no nos llegaba casi información, y el ejército allí estaba recogiendo cadáveres. El mismo 7 de octubre detectamos, y lo tenemos en el Observatorio contra el Antisemitismo, tuits convocando manifestaciones contra el genocidio. Pero vamos a ver,
Si nadie ha contestado, ya estaban convocando. De hecho, en Madrid hubo una el día 9, 2 días después, donde participaron 2 ministras, donde se gritaban desde el río hasta el mar, donde se decía no al genocidio y donde se daban brigadas, o sea, se daban vivas a las brigadas criminales que habían cometido la masacre, que siempre me negué a decir atentado terrorista. No lo admitáis, masacre, terrorista, antisemita, con especial énfasis misógeno, contra las mujeres, contra los bebés, contra los ancianos, de un nivel de crueldad no conocido. Me decían, compara, digo, no puedo comparar, porque supera a los nazis. No hicieron más porque no pudieron. Pero esa barbarie supera a los nazis. Por lo tanto, esto no se ha llevado bien. Es mundial, es integral, o sea, lo hemos visto en todos los ámbitos, en la educación, en el ámbito urbano, en las organizaciones no gubernamentales, es transversal. Antes lo comentaba, es decir, por la izquierda, por la derecha, el islamismo, que a saber lo que estarán diciendo en muchas mezquitas, porque aquí ha habido un proceso también de sustitución de lo que sería un islamismo sufí, o sea, un islam sufí, pues más pacífico, más tal, por un islamismo donde incluso pues hay 2 procesados en la Comisión Islámica Española por apoyar al terrorismo. ¡Ojo! Y que no han parado de tener grupos terroristas que iban a atentar, como también grupos neonazis que iban a atentar. Pero lo que ha sido escandaloso a nivel de discurso, pues ha venido por la izquierda. Una izquierda extrema, una izquierda aliada con un islamismo que es incapaz de poner en cuestión a un Irán que machaca a las mujeres, las mata, como Mahsa Amini, o cuelga a homosexuales en los campos de fútbol como ejemplo, como pedagogía, y que no dice nada, pero son crímenes de odio. Institucional, estructural, en materia de costumbres, leyes, en la economía, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en las ONGs. Entonces, esos elementos de desinformación y de deshumanización superan a las otras 3 Ds. Entonces, a mí cuando me dicen las 3 Ds de siempre, yo digo, no, las 5. Las 5. O sea, hay que hablar de desinformación, que ha sido espectacular, y de deshumanización. Y esto es muy peligroso porque este antisemitismo global puede ser sistémico. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que saquen, sea Israel, o sea a las comunidades judías, o sea todo lo que estamos defendiendo, la lucha contra el antisemitismo, lo saquen del sistema. Y esto es muy peligroso, porque mañana, desde esa posición de antisemitismo global, pueden justificarse no solo lo del 7 de octubre, como lo han justificado, sino, nos manifestamos así, pues un holocausto nuclear, como plantearon algunos de los ayatolás de Irán. Con lo cual, tenemos que estar fuertes a esos niveles. Yo, sinceramente, hubiera sido muy diplomático, dice, no es plan de hablar del plan, pero yo no me lo Tú has sido muy diplomático cuando has dicho no quiero hablar del plan contra el antisemitismo, pero yo no lo soy. Entonces, el plan que tenemos de aplicación de lucha contra el antisemitismo no sirve para gran cosa. Lo voy a decir así, por no emplear una vulgaridad. Pero un plan que tiene 0 euros de presupuesto, que no dispone de una autoridad política, que no tiene un órgano de gobernanza para que las organizaciones especializadas podamos participar. Tenéis aquí el análisis del plan, lo tenéis ahí. No nos hemos cortado, sé que les ha molestado mucho, pero lo que no soporto personalmente, por mi trabajo he atendido a 2000 y pico víctimas, lo que no soporto es que en el plan no haya ni una sola palabra de la víctima del odio antisemita. No hay víctimas, no hay delitos, no hay víctimas, no hay nada. Pero la víctima sufre. Y cuando yo he atendido a una chiquita que, yendo hacia el Bernabéu, y no sabía por qué, porque era argentina, hablaba con otra, que también debía ser de su mismo país,
Y de repente, un grupo de cabezas rapadas, según sale de la escalerilla eléctrica, con un puño americano, ¡pum!, la revienta toda la boca, y me vienen y me dicen, y ella no sabía por qué le había pasado esto. Y yo le decía, ¿hablaste con ellos? Y me dijo, no. Y entonces, hablabas alto, tenía un acento latinoamericano, pero eso es habitual. Ibas así, llevaba una estrella de David. Pues entre que era latinoamericana y llevaba la estrella de David, el nazi, con el puño americano, la golpeó en la boca y la reventó todos los dientes. Y como se sentía sola, cogió y se marchó a Argentina. Y muchas de estas agresiones quedan en silencio y quedan ocultas y sumergidas, y muchos jóvenes dicen, no tengo por qué aguantar un escrache, no tengo por qué aguantar un acoso, no tengo por qué que me cancelen, me voy a otro país. Y eso se llama vulneración de derechos. Les suspenden las libertades y los derechos fundamentales. Entonces, no puede haber ningún demócrata, lo digo contundentemente, que no haga del antisemitismo su eje central. Hoy la democracia está en peligro por el tema del antisemitismo, por el problema del antisemitismo. Problema número 1, de ahí la importancia de hablar del antisemitismo global. Finalizo. Tranquilidad. A todo lo que he dicho y a lo que hemos dicho y a lo que ha dicho el vicepresidente hay que añadirle la sempiterna negación y trivialización del holocausto. Ahora hay inversión. Holocausto, lo que están haciendo los israelíes en Palestina. Eso ya es perverso. El disfraz de, antisionismo, tú lo que estás negando es el derecho a existir de Israel. La teoría de la conspiración, a mí me decían que era el representante de Kalergi. Por el lado nazi hablan de Kalergi, que era un diplomático que con Einstein planteó la construcción entre guerras de la comunidad económica del carbón y del acero para que los países no se mataran. Entonces, lo que dicen todos estos es que se está produciendo un proceso de sustitución y que la deseuropeización pues viene de las manos de los judíos. Es el plan Kalergi. Entonces a mí me decían, el representante de Kalergi en España eres tú. La legitimación del terrorismo. Si tú no dices nada, y hemos tenido unas vergüenzas que, ¿cómo que el 8 de marzo, con la cantidad de mujeres que fueron asesinadas, violadas, con la barbaridad, las organizaciones de mujeres guardaron silencio? ¿Cómo que hemos pedido firmas en el aniversario a muchas organizaciones sociales y han guardado silencio? Eso al final es legitimar el 7 de octubre. Todo ello con los tópicos, los mitos, los prejuicios de siempre, que si mataron a Cristo por algún lado, que si no existen judíos pobres, que si no tienen patria, que si son avaros, que si la basura de siempre. Pero eso no es trascendente. Lo trascendente es todo lo que acabo de señalar. Había un chiste, y ya finalizo con esto, que comentaba Hannah Arendt, un chiste popular en la Europa de entreguerras, que había dos paisanos discutiendo sobre las causas de la Primera Guerra Mundial. Entonces uno decía, no, es que la culpa de la guerra fue de los judíos y de los ciclistas. Y llega otro y dice, asombrado, muy asombrado, ¿pero por qué de los ciclistas? El judío sí. ¿Por qué de los ciclistas? Este chiste viene a recoger la interiorización del estigma. Cuando te cae un estigma, que es lo que hacen con muchos de nosotros, es muy difícil quitárselo. Pero tenemos que denunciarlo, porque la estigmatización es una de las expresiones más crueles de intolerancia que hay. Y de ahí se pasan a las conductas de intolerancia que son delictivas. No sanciones a la gente o a la gente que no comparte tu punto de vista con genocidio, o genocidas o cómplices del genocidio. Y piensa que lo del 7 de octubre fue un crimen de lesa humanidad, porque fue un crimen de lesa humanidad. Y luego, si quieres, hablamos de crímenes de guerra. Pero, ojo, si tú dices que ha habido crímenes de guerra por parte del ejército de Israel,
que se analice, que se estudie, pero hay que coger y pensar que los 14.700 cohetes disparados por Hezbollah desde el mismo día, lo mismo que en Occidente se convocaban manifestaciones, el mismo día del 7, el 8 de octubre, se empezaba desde el Líbano a mandar misiles a Israel. Esos misiles y esos misiles de Hamas, los 3.000 que mandaron y los de después, que en total han sido también unos 14.000, más los 500 de Irán, más los de los hutíes, están dirigidos a la población civil. Y eso, con la legislación en la mano, son crímenes de guerra. Hablamos de todo. Un misil, un crimen de guerra. ¿Entendemos esto? Pero de esto no se habla, no se quiere hablar. Pero nos toca hablar. Nos toca comprometernos por todo lo que os he dicho, es decir, por el pueblo judío, por la realidad judía, por todo lo que han legado y por nuestra propia civilización democrática que está en juego. ¿Y a quién le toca? Como decía Primo Levi, ¿quién sino tú? ¿Cuándo sino ahora? ¿Y dónde sino aquí? Estáis todos invitados a la lucha. Gracias. La verdad es que no nos queda tiempo para preguntas. Yo sé que hay preguntas, tal vez mañana se hagan. Ahora, mientras pasa Timna, porque les va a dar un pequeño obsequio, yo solamente quisiera leer una frase de Groucho Marx, que a veces en su humor decía verdades geniales. Cuando oigo a personajes de la vida pública, de la vida social, de la vida política, decir lo que dicen y soltar por la boca lo que sueltan, incluso tertulianos acerca de Israel, me viene la frase de Groucho Marx. Es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente. A veces es así. Muchas gracias a los dos.